Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, El Círculo de la Libertad. Yo soy Juan. Primero que todo, quisiera agradecerle a las nuevas personas que se han suscrito a mi canal. Hoy voy a hablar de este tema que está desde ayer inundando las redes, el resultado preliminar de la decisión de la Corte inglesa en este juicio que se celebró en enero contra el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano por parte del Fondo CRF Internacional, un fondo de capital de riesgo que se dedica a comprar deuda soberana y que es bautizado, ha sido bautizado ayer por el periódico, este periodicucho Granma, y por el Granma con anterioridad, y por el Noticiero Nacional de la Televisión como fondo buitre. Yo solo, a tono de broma, quisiera decir que es gracioso, si no fuera tan serio, eh, esta nominación, esta caracterización de este fondo de capital de riesgo, porque para que exista el buitre tiene que haber comida. ¿Y de qué se alimenta el buitre si no es de carroña? Se pueden buscar fotos en la internet preguntando de qué se alimentan los buitres. Y entonces aparece que el buitre se alimenta de carroña. Y en este caso, ¿quién es la carroña? No lo voy a decir yo, solo lo voy a comentar y ustedes sacarán pues sus propias conclusiones. El, el resultado de esta vista es, digamos que preliminar. Yo no soy especialista en leyes, pero soy traductor y he estado mirando el documento que se ha publicado y que es una descripción de la vista del juicio, donde aparecen, digamos que en orden, los documentos que se han presentado, las personas que han dado su testimonio, y que es un documento pero muy extenso. Y solo les puedo decir que, en esencia, la decisión ha sido que si bien el Estado se ha, digamos que, desentendido de la deuda asumida por el Banco Nacional de Cuba, que en el tiempo o en el momento en que asumió la deuda, sí era eh, parte del Estado cubano, porque esta es una cosa que hay que tener en cuenta. Le digo, sin ser especialista en leyes, ha sucedido un proceso de, digamos que, de separación del Banco Nacional de Cuba de sus, digamos que, eh, prerrogativas o eh, eh, responsabilidades que tenía como una entidad financiera que en su momento adquirió la deuda con determinado grupo financiero. Ya de esto hablé, lo pueden buscar en mi canal, fue uno de los primeros videos que publiqué a inicios de febrero. No deja de ser cierto que el Banco Nacional de Cuba fue el que asumió la deuda en el año 1984 con un banco francés y un banco italiano. Y lo que ha sucedido aquí es que ni el Banco Nacional de Cuba, que es el, el que asumió la deuda, ni el Estado cubano, que era su garante, eso está escrito en documentos, pagaron la deuda en su momento, ni luego
hasta el momento en que el Estado se paró de sus, digamos, responsabilidades eh, y prerrogativas al Banco Nacional de Cuba con la creación del Banco Central de Cuba. Se describe en la vista, le voy a decir así a grandes rasgos, cómo se desmonta la, digamos, táctica esta del gobierno de Cuba de, de decir que el, hubo sobornos y hubo ilegalidades en el proceso de la transferencia de la deuda de sus acreedores originales, este banco francés y esta institución financiera francesa y la otra italiana, hacia el Fondo de Recuperación Cubano, que es las siglas de este fondo, y al que ellos califican como fondo buitre. Ya les decía en este video, lo pueden ir a ver, que alegadamente una de las demandas del gobierno de Cuba era que este fondo había comprado la deuda para sacarle ganancia, para sacarle ganancia. Y esto es una actividad que se describe en el documento que hay y se ponen ejemplos de otros fondos de capital de riesgo, así es como se le llama de manera legal, que compran a muy bajo precio, digamos, deudas que son longevas, que tienen mucho tiempo y no se pagan. ¿Para qué? Para luego presionar al deudor que no ha pagado y decirle, si no me pagas, pues te llevo a corte, como hizo el fondo este con con el Banco Nacional de Cuba y con el gobierno de Cuba, que es el garante de esta actividad, de esta transacción. Cuando eh, lo, 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 lo lleva a corte es pues para presionarlo legalmente a que paguen. Y entonces se habla en el documento de que las ganancias del fondo CRF serían de el 700%. Sí, pero no 700% de, digamos que de la deuda contraída por Cuba. Sería de un 700% con respecto a la compra que él hizo, porque la compró muy barata, pero el gobierno de Cuba o el Banco Nacional de Cuba o el Estado cubano, cuando pague, si paga, pagaría la totalidad del préstamo o de lo que se pidió en un 100%. O sea que ese 700% sobre la compra de la deuda no es más que el 100% de lo que recibió el Banco Nacional de Cuba en su momento y el Estado cubano en su momento de estas instituciones financieras italianas y francesas. O sea que cuando se habla de ese 700%, que no piensen los cubanos que este fondo al que ellos llaman buitre está intentando robar o digamos que demandar una cantidad mayor que la que digamos que se pactó en este acuerdo que se hizo con los bancos. Y no dudo que exista, debe existir, digamos, con un interés por el tiempo que ha pasado sin que los que pidieron la deuda no han, digamos que, cumplido con su obligación de pagarla. Ya ustedes, si van a este video, van a ver que yo también pongo un pequeño fragmento de un discurso de Fidel Castro donde decía que la deuda era impagable porque lo pueden ir a ver. Y entonces se puede asumir de esta declaración verbal del presidente del país que el Estado cubano, en aquel momento, el Estado que es garante de esta deuda, lo hizo alegadamente con la intención de no pagarla.
lo que es evidente de que son, digamos, que unos ladrones, unas personas sin ningún carácter, sin ninguna honestidad, sin ninguna decencia increíble. No estoy hablando nada que no sea real. Digamos que cualquiera de nosotros pide dinero prestado y le dice, mira, te lo pago la semana que viene, y si después luego la semana que viene no lo pagas y pasa un mes y pasan 10 años, la persona a la que tú le has pedido el dinero, de alguna manera te va a decir, oye, mira, me tienes que devolver el dinero que te pedí, que te presté. Y por ahí van las cosas. Entonces, en el periódico el periodicucho Granma ha salido como que ganamos el juicio en Londres porque se ha dictaminado el, que el fondo CRF no es acreedor. Y es verdad que no es un acreedor original. Ellos compraron la deuda después de 30 años sin el Banco Nacional de Cuba, ni el Estado de Cuba, ni el gobierno de Cuba como deudor y como garante de la deuda pagaran esa cantidad que ellos pidieron, disfrutaron, y sabe Dios lo que hicieron, porque de eso no se sabe qué hicieron con ese dinero. Bueno, en el mismo periódico se han publicado una gran cantidad de noticias alrededor, que son las que, como siempre, ellos publican para, digamos, que crear un impacto emocional en las personas con sus propagandas y sus cosas, sobre todo este artículo que habla de la base naval de Guantánamo, a la cual yo me refiero también en uno de mis videos, pero que lo quiero comentar ahora porque está muy fresco lo que dice este artículo. Las personas pueden ir a esta página digital de Granma y ver que está un artículo que habla de que fue un acto inmoral, un acto desleal del gobierno de Estrada Palma de acceder a la concesión de territorio cubano para la construcción de esta base naval en el territorio de Guantánamo. Pero no dice que eso fue una decisión tomada no solo por el gobierno, fue también tomada por el Parlamento de ese tiempo. O sea que fue una decisión que fue consultada y tomada por el gobierno, pero con el beneplácito de la Asamblea. Y entonces yo me tomé el trabajo de escribirle un comentario. Siempre lo hago, lo hace desde hace muchos años, hace más de 10 años o 15, que desde que vivo fuera de Cuba, que cuando veo algún artículo de estos en los periódicos, le digo me digo a mí mismo, bueno, voy a enviarle un comentario con todo respeto, no uso palabras, no uso malas palabras, no uso palabras ofensivas, no es mi manera de ser. Aquí con las personas que vienen a mi canal lo pueden ver. Puedo hablar con la mayor dureza del mundo, decir las palabras más duras, pero sin faltar el respeto, sin ofender, porque no me gusta tampoco que ni que me falten el respeto ni me ofendan. Entonces, le explico, le hago este comentario y le hago una pregunta. Le digo, por lo menos, al menos la asamblea de aquel tiempo y el gobierno de Estrada Palma tomaron una decisión colegiada, o sea, no fue una decisión que se fue de conocimiento público. Sin embargo, el gobierno comunista y revolucionario de Cuba instaló en Cuba misiles nucleares soviéticos sin el conocimiento del pueblo de Cuba. Y creó una crisis que estuvo a punto de crear la Tercera Guerra Mundial y una guerra que devastaría al mundo completamente si se hubiera llevado a cabo. Y estas gentes estaban muy envalentonados porque tenían los misiles. Y los misiles apuntaban al territorio de los Estados Unidos. No apuntaban a otro territorio que no fuera el territorio de los Estados Unidos. Y iban a morir allí millones de inocentes, como iban a morir en Cuba millones de inocentes por la irresponsabilidad de estas personas y de este gobierno comunista revolucionario de instalar misiles nucleares en Cuba, cuando lo pueden ver en cualquier periódico, en cualquier publicación. La justificación era que el gobierno de los Estados Unidos había avalado, había apoyado la invasión de Playa Girón
de Bahía de Cochinos, que no fue más que la acción genuina de personas que habían sido afectadas por la nacionalización, habían sido robados, le habían robado sus propiedades, organizaron una brigada y decidieron pues venir a recuperar lo suyo. ¿Que el gobierno de los Estados Unidos los ayudó? Sí, es verdad, pero ya mucho antes que eso, desde el mismo inicio de la revolución, el gobierno de Cuba estaba creando guerrillas, enviando grupos guerrilleros a Panamá, a Guatemala, a Venezuela, a República Dominicana, a Haití, a Argentina. Hay documentos que muestran que la participación, desde el propio febrero de 1959, la participación del gobierno recién llegado al poder por la Fuerza de las Armas involucrado en los movimientos guerrilleros y en exportar la revolución a países del área y a países de otros lugares del mundo. Bueno, no ha sido la única vez. Cuando los cubanos fueron a Angola, los primeros cubanos que llegaron allá llegaron de manera secreta. No fue ya cuando la participación de los cubanos en combate, que estaba de manera abierta, que el presidente dijo a la opinión pública cubana y mundial que había soldados cubanos peleando en Angola. Y toda esta propaganda que hicieron. No fue lo único. Durante años, aproximadamente 6, y hasta el 2014, el gobierno de Cuba mantuvo, digamos que, conversaciones secretas con el gobierno de Barack Obama y con la anuencia del Papa Francisco para el restablecimiento de relaciones plenas con el gobierno de Estados Unidos, el enemigo que tiene la base naval en Guantánamo. Y a esto me quiero referir. El gobierno cubano dice que es un gobierno de principios y que con los principios no se hacen negocios, con los principios no son negociables. Sin embargo, fíjense, y lo pueden buscar donde quieran, las dos armas fundamentales de la campaña cubana en el país y fuera del país, ¿cuáles son? La lucha contra el embargo y la devolución de la base naval de Guantánamo. Esas son sus banderas. Sin embargo, durante 6 años negociaron y en secreto y sin contar ni con la Asamblea del Poder Popular, o sea, la asamblea esta para la que eligen 400 personas para 400 puestos, que no hay elección ninguna, es ratificación, y sin contar con el propio pueblo cubano, este gobierno de revolucionario y comunista decidió restablecimiento de relaciones totales con el gobierno de los Estados Unidos, sin importar que todavía tuvieran la base y sin levantar el embargo. ¿Dónde están los principios? Entonces ahora están en el periódico de manera triunfalista hablando de que ganamos el juicio, nuestros enemigos se han llevado, no, ni ganaron en Miami, ni ganaron en la pelota, ni ganaron en Londres. El cuarto lugar de la pelota en Miami fue una derrota apabulladora, además de la derrota que le dieron las personas, los cubanos que viven allí, dentro del terreno y fuera del terreno, que fue, digamos que, apoteósica. Si ven uno de mis videos anteriores, yo le titulé aquello, parafraseando a este señor, la primera gran derrota del comunismo en América, y fue en Miami. Entonces, a tono con esto, las personas tienen que estar muy claras. No hay nada definitorio todavía. El resultado este es preliminar y si, digamos que en cierto sentido, digamos que el desmembramiento o sacar al Banco Nacional de Cuba de sus funciones, de sus prerrogativas y responsabilidades, ha librado momentáneamente al Estado cubano como garante sobre esta deuda soberana. No hay duda de que tras bambalinas, en Cuba no hay nada privado, todo es, aunque sea independiente, pertenece al gobierno, al partido y al Estado, que es la misma cosa, no hay separación, es todo un todo. Y dice el documento que el Banco Nacional de Cuba
es deudor de esta cantidad. Si lo tendrá que pagar solamente el Banco Nacional de Cuba, eso es una cosa que dictaminará el, esta Corte de Londres en el futuro, pero por el momento no hay ninguna victoria. Se ha dejado bien claro que el banco es deudor y que el Estado cubano es su garante y tienen responsabilidad que cumplir sobre eso, aunque ellos de manera, digamos, legal hayan podido demostrar que el Banco Nacional de Cuba es un ente ahora independiente desde el año 1997 y que, digamos, no tiene responsabilidad o no tiene poder para dictaminar o decir si la deuda, si puede, digamos que, asumir o transferir una deuda como hicieron con el caso de CRF. Sin embargo, en el juicio se dice, lo omití, discúlpeme, que los documentos mostrados demuestran que este asunto de la ilegitimidad del traspaso de la deuda de los acreedores originales al CRF está, digamos que, desestimada. ¿Por qué? Porque los documentos que se mostraron son documentos oficiales, fueron documentos traducidos, fueron documentos legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que pone en duda que solamente hubiera sido una acción en funciones del banco, o sea, que esos documentos tuvieron trascendencia, pasaron por otros ministerios, fueron firmados, cuando son firmados y legalizados se les pone un cuño, todo eso demuestra que el proceso no fue nada ilegal o ilegítimo y que digamos, este juicio que le hicieron a las personas que supuestamente fueron o firmaron estos documentos para el traspaso es como una, digamos, una manera de chivo expiatorio para escapar de esta responsabilidad que tienen, que es el pago de la deuda. Todavía hoy, 5 de abril del 2023, el Estado cubano, el gobierno cubano, el Banco Nacional de Cuba o el Banco Central de Cuba han pagado la deuda que contrajeron en 1984 y muchas otras deudas que tienen de carácter público y de carácter privado que ascienden a más de 17.000 millones según datos y que nunca han pagado. Yo les mostraba en un video cómo Fidel Castro me le mentía en la cara a una periodista. No es que solo que le paguen a deudores públicos y deudores privados capitalistas, ni a sus propios amigos le pagaron. Tenían una deuda hasta el 2014 de 35.000 millones de dólares con los soviéticos, de los tiempos de la Unión Soviética, que Raúl Castro fue a negociar con Putin, lo pueden ver en el video que yo puse en el 2014, y se lo dejaron, le eliminaron un 90%, solo le dejaron un 10%, o sea, 3.500 millones de dólares, y aún todavía no lo han pagado. Desde 2014 hasta hoy no han pagado esa deuda. Muchas gracias por ver este video. Como siempre les digo que es para que ustedes piensen, analicen y, por qué no, si se diera el caso, para debatir. Gracias otra vez por suscribirse a mi canal. Los invito a que lo comenten, a que, digamos, se lo pasen a otras personas y nos vemos próximamente en otro video. Muchas gracias. Hasta luego.